Buen día, mi nombre es Laura Molina y junto con mis compañeras Derly y Adriana vamos a hablar sobre nuestro proyecto BCUD. El análisis de los involucrados lo realizamos a partir de la identificación, los roles, las expectativas, la identificación de cooperación, conflicto y el análisis de resultados. Entonces, como involucrados tenemos a los estudiantes, que pues el interés es acceder a un medio de transporte económico y eficiente. La percepción, que es tener una influencia alta, ya que pues beneficiaría principalmente a los de la aplicación. Y las restricciones, pues era la realización de la encuesta para conocer las necesidades. Otro involucrado sería la administración de la universidad, que su interés sería proveer los servicios adicionales que mejoren la calidad de vida. En percepción, pues es un impacto positivo al facilitar el acceso a las bicicletas y pues así mejorar la movilidad. En las restricciones, digamos que presentar el proyecto como un beneficio a la comunidad y pues poder buscar apoyo en términos de financiamiento y permisos. Los operadores del sistema de bicicletas serían otro de los involucrados, en donde su interés estaría en gestionar la operación eficiente del sistema. Y su percepción sería que tiene una influencia alta, ya que son pues los responsables del buen funcionamiento. En las restricciones estaría pues establecer los acuerdos claros sobre el mantenimiento, disponibilidad y operación. Otro de los involucrados son los proveedores de bicicletas y tecnología, que su interés sería pues suministrar los equipos y tecnología para el correcto funcionamiento. Su percepción tiene una alta influencia, ya que dependen del éxito técnico pues del proyecto. Y en las restricciones es negociar los acuerdos de colaboración entre pues los equipos de calidad y la tecnología. Otro involucrado es el gobierno local. Ahí nos referimos a Alcaldía y Secretaría de Movilidad y Medio Ambiente, en donde su interés se centraría en promover la movilidad sostenible y el uso de medios de transporte no motorizados. Su percepción es también una influencia alta por la capacidad pues, de apoyar en la infraestructura vial y las regulaciones. La restricción estaría en presentar el proyecto como parte de las iniciativas de movilidad y buscar posibles subsidios o apoyos. Otro involucrado es la comunidad en general, principalmente Oce Kennedy, que pues es algo de lo que vamos a hablar más adelante, y los intereses estarían en evitar la congestión en las vías y promover el bienestar general. La percepción es baja, pero se puede apoyar en los efectos visibles del proyecto, y la restricción es en la campaña de sensibilización sobre los beneficios. Otro involucrado son los financieros y patrocinadores. Su interés estaría en obtener la visibilidad y retorno de la inversión. La percepción tiene una influencia alta, ya que proporciona pues, los recursos económicos claves para el desarrollo de este proyecto. La restricción es desarrollar las propuestas atractivas para los patrocinadores, mostrando cómo el proyecto puede contribuir a sus objetivos y a la responsabilidad social. La justificación. Digamos que los estudiantes de la universidad, principalmente la CEOSA, enfrentan diversas dificultades de movilidad debido a la ineficiente oferta de rutas de transporte que llegan hasta este punto, y las que sí llegan pues a su demora constante, así como pues la frecuencia en la que pasan estos medios. Este problema afecta diariamente a una gran cantidad de estudiantes quienes dependen de estas rutas para llegar a tiempo a las clases y actividades. La escasez de rutas directas obliga a realizar múltiples transbordos, así aumenta el tiempo de viaje, el cansancio, además que la baja frecuencia de los alimentadores, que es lo que nosotros identificamos como el principal medio de transporte, genera largas esperas, lo que retrasa la llegada y también incrementa la percepción de inseguridad y de estrés. Aquí encontramos el árbol de problemas. Entonces, digamos que acá lo que encontramos es lo que les mencionaba anteriormente: el acceso limitado a los medios de transporte eficientes y sostenibles es una serie de problemas significativos. En primer lugar, los estudiantes tardan más en llegar a las clases, lo que afecta la asistencia, la puntualidad e impacta negativamente el rendimiento académico. Este retraso aumenta el gasto de transporte, disminuyendo los recursos disponibles para otros gastos. Otro problema es el mayor uso del transporte motorizado, que contribuye a la contaminación de la ciudad y a un aumento en el tráfico durante las horas pico. Además, la falta de actividad física es una preocupación, ya que podrían beneficiarse del uso de bicicletas como medio de transporte. Otro de los problemas y su explicación es la dependencia del medio de transporte motorizado, que tiene también implicaciones económicas. Impacta negativamente la economía estudiantil debido a los altos costos del transporte público. Otro problema y su explicación es la congestión vehicular. Es otra consecuencia del acceso ilimitado a los medios de transporte sostenibles. Esto dificulta la movilidad en la ciudad. La falta de infraestructura, digamos, para las bicicletas y las largas distancias entre las estaciones de transporte agravan la situación. Finalmente, la poca conciencia sobre los medios de transporte sostenible impide que se opten por alternativas más ecológicas y eficientes. En resumen, digamos que abordar estas cuestiones es fundamental para mejorar la calidad de vida y promover un entorno más saludable y sostenible. Acá encontramos el árbol de objetivos, en donde pues se habla principalmente de la realización del estudio técnico, reducir el costo del transporte, reducir el tiempo de desplazamiento entre estaciones y la universidad y hacer las campañas de sensibilización.
Como objetivo en general, tenemos desarrollar una aplicación móvil para la gestión de un sistema de bicicletas compartidas que promueva el uso sostenible de transporte, mejore la movilidad dentro del campus y reduzca la huella de carbono. En los objetivos específicos encontramos, primero, identificar las necesidades de los usuarios, realizando encuestas y grupos focales con estudiantes y personal de la universidad para determinar características y funcionalidades deseadas. El segundo objetivo es diseñar una interfaz de usuario, creando un prototipo de la aplicación que sea intuitivo y accesible. El tercer objetivo es desarrollar el sistema de gestión, implementando una base de datos para el registro de usuarios, gestión de bicicletas y seguimiento del uso del sistema. Acá tenemos las funcionalidades clave, que es el registro del usuario, o sea, permitir a los estudiantes y a empleados de la universidad crear un perfil y registrar sus datos. La reserva y el alquiler, que es facilitar la búsqueda de reservar y alquiler de bicicletas. El sistema de localización, el historial de uso, un sistema de feedback, notificaciones y promociones. Entonces, es digamos todo el seguimiento y lo que se le permite al usuario, como dejar comentarios, calificaciones, enviar alertas sobre promociones, eventos relacionados. Como metas tenemos promover el transporte sostenible, facilitar la movilidad, generar conciencia ambiental, fomentar la actividad física e impulsar la innovación tecnológica. Entonces, acá ya encontramos lo que es la descripción de la población. Digamos que actualmente la Universidad Distrital Sede Bosa cuenta con la población de aproximadamente 3.500 estudiantes ubicados en diversas zonas de la ciudad. Los estudiantes provienen de diferentes contextos y se encuentran distribuidos entre varias carreras y disciplinas. Esta información la obtuvimos directamente de Bienestar Universitario y los datos de la población los obtuvimos según la encuesta, en donde encontramos que el 40% reside en la localidad de Bosa, el 25% en Kennedy, el 15% en Suba, el 10% en Engativá y el otro 10% en otras localidades. Digamos que en edad encontramos que principalmente están entre los 18 y 30 años. En las carreras, pues las diversas disciplinas entre ingeniería, las necesidades y los desafíos, encontramos el transporte eficiente que pues muchos estudiantes enfrentan, el económico, que pues es la opción de buscar un transporte accesible, el interés por la sostenibilidad, que existe un creciente interés, y en comportamientos y hábitos encontramos la ventaja del uso de la tecnología y la búsqueda de la salud y el bienestar. Los beneficios para los estudiantes, que es la aplicación de bicicletas compartidas, ofrece múltiples beneficios como el acceso a un medio de transporte rápido, una opción económica y el fomento a la actividad física. En la segmentación de la población, según los datos anteriores que les dimos anteriormente, les dimos por estilo de vida, es decir, por estudiantes activos, estudiantes ocasionales y estudiantes comprometidos con el medio ambiente. Con eso realizamos el cálculo de la muestra, en donde pues, los datos que necesitábamos era la población total, el nivel de confianza, el margen de error y la proporción estimada. Ahí utilizamos pues, la fórmula para calcular el tamaño de la muestra, en donde pues N eran los 3.500 estudiantes, Z era 1.96, P era 0.5 y A era 0.05. Esto nos dio un número total de 315.083. A continuación les mostramos cómo se diseñó la encuesta. Entonces ahí podemos ver que pues era de fácil acceso, eran de algunas de respuesta abierta y otras múltiples. Más adelante ya se explica cada resultado de la encuesta. Entonces la primera pregunta era ¿cuál es la edad? Entonces se observa que la mayoría de encuestados se encuentran en un grupo de edad de 18 a 24 años. Este grupo representa aproximadamente el 58.3, es decir, 210 personas del total de encuestados. Esta encuesta de cuál es su género fue una distribución equitativa de género entre los participantes en una igualdad de números de 50-50. Esto nos asegura que las opiniones y necesidades de ambos grupos sean pues, igualmente representadas en el estudio. Lo que después preguntamos era qué carreras estudiaba. Los datos indican que la mayoría de encuestados con un 53.3% estudian ingeniería sanitaria y otros programas con un número significativo son de administración deportiva con un 30%. ¿En qué semestre te encuentras? La mayoría de los estudiantes se encuentran en los semestres intermedios de sexto a octavo, lo que representa el 45.8%. Los estudiantes de primeros semestres y de semestres entre tercero y quinto tienen una distribución igualitaria. ¿A qué estrato socioeconómico perteneces? La mayoría de los estudiantes encuestados, es decir, el 54.2% pertenecen al estrato socioeconómico 2, el 37.5% pertenecen al 3 y una minoría del 8.3% pertenecen al estrato 1. ¿En qué localidad vives? La mayoría de los estudiantes encuestados residen en las localidades de Bosa y Kennedy, cada una con un 25% en total. Las localidades de Suba y Soacha también tienen una presencia notable con un 8.3%. La siguiente pregunta fue si tenían bicicleta propia.
La mayoría de los estudiantes no poseen una bicicleta, el 58.3 respondiendo que no, y el 41.7 que sí la tenía. La falta de bicicleta, pues digamos que resalta la necesidad de un servicio de transporte alternativo. Los que sí tenían, pues con qué frecuencia utilizaban la bicicleta. Este resultado nos da que las bicicletas se usan con regularidad. Si no tienes bicicleta, ¿te gustaría utilizar una? La mayoría de estudiantes no poseen bicicleta, pero estarían interesados en utilizar una si tuvieran la oportunidad, con un resultado del 91.7%. ¿Qué medio de transporte utilizas para llegar a la universidad? Digamos que estos resultados nos indican que la mayoría significativa de los estudiantes, es decir, el 58.3, utiliza el transporte público para llegar a la universidad, y el hecho de que solo el 4.2 utilicen motocicletas o caminen sugiere que hay un margen pues para fomentar aún más el uso de medios de transporte sostenibles. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de bicicletas como medio de transporte? Digamos que el análisis nos muestra que la mayoría de los encuestados tienen una opinión muy positiva, del 70%, sobre el uso de bicicletas como medio de transporte. ¿Cuántas veces asiste a clases a la semana? Esos resultados muestran que la gran mayoría de los estudiantes asisten un 70% a clases 5 días a la semana. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a la universidad? El 58.3% tardan más de 30 minutos en llegar a la universidad, un 20% tarda entre 10 y 20 minutos y otro 20% tarda entre 20 y 30 minutos. ¿Conoce servicios de bicicletas compartidas? La gran mayoría de los encuestados, el 83.3%, no está familiarizado con el servicio de bicicletas. Entonces esto representa pues la oportunidad de realizar campañas de concientización y promoción de estos servicios. ¿Te gustaría que existiera una aplicación para alquilar bicicletas en la universidad? La respuesta pues fue muy favorable, con un 100%. ¿Qué características consideras importantes en la aplicación del uso de bicicletas prestadas? Digamos que, en resumen, los estudiantes valoran principalmente una aplicación que sea económica, accesible y en términos de horario y fácil de usar. ¿Estarías dispuesto a pagar ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el uso de la tarifa? El análisis sugiere que existe un interés significativo en el uso de bicicletas. Es importante pues ofrecer una estructura de tarifa flexible. En cuanto a la cantidad que estarían dispuestos, obtuvimos que la mayor preferencia se encontraba entre 1.000 y 3.000. ¿Con qué frecuencia utilizaría el servicio? Digamos que la mayoría de los estudiantes, el 45.8, utilizaría el servicio varias veces por semana. ¿En qué medio cree que un servicio de bici compartida podría contribuir a reducir la huella de carbono? La mayoría de los encuestados, el 62%, cree que sí. ¿Cree que un servicio de bici compartida puede ayudar a tener una mejor movilidad para llegar a la universidad? Notamos pues la gran favorabilidad con el 95%, que cree que sí. Sugiere que pues existe un fuerte consenso entre estudiantes de los beneficios. ¿Cómo le gustaría arrendar el servicio? La mayoría prefieren arrendar el servicio a través de una aplicación. ¿Qué tan importante es para ti la sostenibilidad en el transporte? La mayoría de los encuestados, el 70%, considera que es importante. ¿Qué rutas usarías con más frecuencia si tuvieras acceso a las bicicletas? La mayoría de los estudiantes, el 79%, las utilizaría principalmente para desplazarse entre su casa y la universidad. ¿Te gustaría poder reservar una bicicleta con antelación? Los resultados nos dieron que el 79.2% está a favor. ¿Qué tan cómodo te sientes usando bicicleta en la ciudad? Digamos que en un análisis breve muestra que la mayoría de los encuestados, el 45.8%, se sienten neutrales al usar la bicicleta, y solo el 16.7% se siente muy cómodo. ¿Qué tipo de bicicletas prefieres? La mayoría de los encuestados prefieren bicicletas de montaña. ¿Qué obstáculos encuentras al usar bicicletas en Bosa? La mayoría de los encuestados identifica la inseguridad como el principal obstáculo, y solo un pequeño porcentaje, el 4.2%, menciona la falta de infraestructura. ¿Qué mejoras te gustaría ver en la infraestructura para bicicletas en Bosa? Priorizan la expansión de las ciclovías y la instalación de estaciones de bicicletas para mejorar la infraestructura. ¿Con qué frecuencia crees que usarías una aplicación de bicicletas? Los resultados nos indican que la mayoría de encuestados usaría la aplicación semanalmente, seguido por un grupo considerable de diariamente. ¿Qué método de pago preferiría utilizar en la aplicación? El 75% prefiere utilizar transferencias como método de pago, mientras que un 25% prefiere pagar en efectivo. Acá tenemos las competencias. Esta información la sacamos directamente de Bicycle Capital y de la Secretaría Distrital de Movilidad. Digamos que como tal existen dos empresas que podrían ser la competencia directa, que es Bici Bogotá, que aunque es un servicio de bicicletas públicas, su modelo podría influir en la aceptación de una aplicación similar para la universidad,
Y su enfoque se centra en el uso de bicicletas como transporte urbano. Otros como startups locales que existen diversos en Bogotá que ofrecen servicios de bicicletas. Se puede analizar pues un modelo de negocio y aplicación. Como productos sustitutos, pues tenemos todo lo que es el transporte público, las bicicletas personales, las bicicletas compartidas que ya existen, otros medios alternativos, las organizaciones y programas de apoyo, los programas de educación. Acá tenemos pues también lo que es las fundaciones ambientales y las iniciativas comunitarias. Buen día, mi nombre es Laura Molina y junto con mis compañeras Derly y Adriana vamos a hablar sobre nuestro proyecto BiciUD. El análisis de los involucrados lo realizamos a partir de la identificación, los roles, las expectativas, la identificación de cooperación, conflicto y el análisis de resultados. Entonces, como involucrados tenemos a los estudiantes, que pues el interés es acceder a un medio de transporte económico y eficiente, la percepción, que es tener una influencia alta, ya que pues beneficiaría principalmente a los de la aplicación, y las restricciones pues era la realización de la encuesta para conocer las necesidades. Otro involucrado sería la administración de la universidad, que su interés sería proveer los servicios adicionales que mejoren la calidad de vida. En percepción, pues es un impacto positivo al facilitar el acceso a las bicicletas y pues así mejorar la movilidad. En las restricciones, digamos que presentar el proyecto como un beneficio a la comunidad y pues poder buscar apoyo en términos de financiamiento y permisos. Los operadores del sistema de bicicletas serían otro de los involucrados, en donde su interés estaría en gestionar la operación eficiente del sistema. Y su percepción sería que tiene una influencia alta, ya que son pues los responsables del buen funcionamiento. En las restricciones estaría pues establecer los acuerdos claros sobre el mantenimiento, disponibilidad y operación. Otro de los involucrados son los proveedores de bicicletas y tecnología, que su interés sería pues suministrar los equipos y tecnología para el correcto funcionamiento. Su percepción tiene una alta influencia, ya que dependen del éxito técnico pues del proyecto. Y en las restricciones es negociar los acuerdos de colaboración entre pues los equipos de calidad y la tecnología. Otro involucrado es el gobierno local. Ahí nos referimos a Alcaldía y Secretaría de Movilidad y Medio Ambiente, en donde su interés se centraría en promover la movilidad sostenible y el uso de medios de transporte no motorizados. Su percepción es también una influencia alta por la capacidad pues, de apoyar en la infraestructura vial y las regulaciones. La restricción estaría en presentar el proyecto como parte de las iniciativas de movilidad y buscar posibles subsidios o apoyos. Otro involucrado es la comunidad en general, principalmente Oce Kennedy, que pues es algo de lo que vamos a hablar más adelante, y los intereses estarían en evitar la congestión en las vías y promover el bienestar general. La percepción es baja, pero se puede apoyar en los efectos visibles del proyecto, y la restricción es en la campaña de sensibilización sobre los beneficios. Otro involucrado son los financieros y patrocinadores. Su interés estaría en obtener la visibilidad y retorno de la inversión. La percepción tiene una influencia alta, ya que proporcionan pues, los recursos económicos claves para el desarrollo de este proyecto. La restricción es desarrollar las propuestas atractivas para los patrocinadores, mostrando cómo el proyecto puede contribuir a sus objetivos y a la responsabilidad social. La justificación. Digamos que los estudiantes de la universidad, principalmente la CEOSA, enfrentan diversas dificultades de movilidad debido a la ineficiente oferta de rutas de transporte que llegan hasta este punto, y las que sí llegan pues a su demora constante, así como pues la frecuencia en la que pasan estos medios. Este problema afecta diariamente a una gran cantidad de estudiantes quienes dependen de estas rutas para llegar a tiempo a las clases y actividades. La escasez de rutas directas obliga a realizar múltiples transbordos, así aumenta el tiempo de viaje, el cansancio, además que la baja frecuencia de los alimentadores, que es lo que nosotros identificamos como el principal medio de transporte, genera largas esperas, lo que retrasa la llegada y también incrementa la percepción de inseguridad y de estrés. Aquí encontramos el árbol de problemas. Entonces, digamos que acá lo que encontramos es lo que les mencionaba anteriormente: el acceso limitado a los medios de transporte eficientes y sostenibles es una serie de problemas significativos. En primer lugar, los estudiantes tardan más en llegar a las clases, lo que afecta la asistencia, la puntualidad e impacta negativamente el rendimiento académico. Este retraso aumenta el gasto de transporte, disminuyendo los recursos disponibles para otros gastos. Otro problema es el mayor uso del transporte motorizado, que contribuye a la contaminación de la ciudad y a un aumento en el tráfico durante las horas pico. Además, la falta de actividad física es una preocupación, ya que podrían beneficiarse del uso de bicicletas como medio de transporte. Otro de los problemas y su explicación es la dependencia del medio de transporte motorizado, que tiene también implicaciones económicas. Impacta negativamente la economía estudiantil debido a los altos costos del transporte público. Otro problema
Y su explicación es la congestión vehicular. Es otra consecuencia del acceso ilimitado a los medios de transporte sostenibles. Esto dificulta la movilidad en la ciudad. La falta de infraestructura, digamos, para las bicicletas y las largas distancias entre las estaciones de transporte agravan la situación. Finalmente, la poca conciencia sobre los medios de transporte sostenible impide que se opten por alternativas más ecológicas y eficientes. En resumen, digamos que abordar estas cuestiones es fundamental para mejorar la calidad de vida y promover un entorno más saludable y sostenible. Acá encontramos el árbol de objetivos en donde pues se habla principalmente de la realización del estudio técnico, reducir el costo del transporte, reducir el tiempo de desplazamiento entre estaciones y la universidad y hacer las campañas de sensibilización. Como objetivo general, tenemos desarrollar una aplicación móvil para la gestión de un sistema de bicicletas compartidas que promueva el uso sostenible de transporte, mejore la movilidad dentro del campus y reduzca la huella de carbono. En los objetivos específicos encontramos, primero, identificar las necesidades de los usuarios, realizando encuestas y grupos focales con estudiantes y personal de la universidad para determinar características y funcionalidades deseadas. El segundo objetivo es diseñar una interfaz de usuario, creando un prototipo de la aplicación que sea intuitivo y accesible. El tercer objetivo es desarrollar el sistema de gestión, implementando una base de datos para el registro de usuarios, gestión de bicicletas y seguimiento del uso del sistema. Acá tenemos las funcionalidades clave, que es el registro del usuario, o sea, permitir a los estudiantes y a empleados de la universidad crear un perfil y registrar sus datos. La reserva y el alquiler, que es facilitar la búsqueda, reservar y alquiler de bicicletas. El sistema de localización, el historial de uso, un sistema de feedback, notificaciones y promociones. Entonces, es digamos todo el seguimiento y lo que se le permite al usuario, como dejar comentarios, calificaciones, enviar alertas sobre promociones, eventos relacionados. Como metas tenemos promover el transporte sostenible, facilitar la movilidad, generar conciencia ambiental, fomentar la actividad física e impulsar la innovación tecnológica. Entonces, acá ya encontramos lo que es la descripción de la población. Digamos que actualmente la universidad distrital sede de Bosa cuenta con la población de aproximadamente 3.500 estudiantes ubicados en diversas zonas de la ciudad. Los estudiantes provienen de diferentes contextos y se encuentran distribuidos entre varias carreras y disciplinas. Esta información la obtuvimos directamente de Bienestar Universitario y los datos de la población los obtuvimos según la encuesta, en donde encontramos que el 40% reside en la localidad de Bosa, el 25% en Kennedy, el 15% en Suba, el 10% en Engativá y el otro 10% en otras localidades. Digamos que en edad encontramos que principalmente están entre los 18 y 30 años. En las carreras, pues las diversas disciplinas entre ingeniería, las necesidades y los desafíos, encontramos el transporte eficiente que pues muchos estudiantes enfrentan, el económico, que pues es la opción de buscar un transporte accesible, el interés por la sostenibilidad, que existe un creciente interés, y en comportamientos y hábitos encontramos la ventaja del uso de la tecnología y la búsqueda de la salud y el bienestar. Los beneficios para los estudiantes, que es la aplicación de bicicletas compartidas, ofrece múltiples beneficios como el acceso a un medio de transporte rápido, una opción económica y el fomento a la actividad física. En la segmentación de la población, según los datos anteriores que les dimos anteriormente, les dimos por estilo de vida, es decir, por estudiantes activos, estudiantes ocasionales y estudiantes comprometidos con el medio ambiente. Con eso realizamos el cálculo de la muestra, en donde pues, los datos que necesitábamos era la población total, el nivel de confianza, el margen de error y la proporción estimada. Ahí utilizamos pues, la fórmula para calcular el tamaño de la muestra, en donde pues N eran los 3.500 estudiantes, Z era 1.96, P era 0.5 y A era 0.05. Esto nos dio un número total de 315.083. A continuación les mostramos cómo se diseñó la encuesta. Entonces ahí podemos ver que pues era de fácil acceso, eran de algunas de respuesta abierta y otras múltiples. Más adelante ya se explica cada resultado de la encuesta. Entonces la primera pregunta era ¿cuál es la edad? Entonces se observa que la mayoría de encuestados se encuentran en un grupo de edad de 18 a 24 años. Este grupo representa aproximadamente el 58.3, es decir, 210 personas del total de encuestados. Esta encuesta de cuál es su género fue una distribución equitativa de género entre los participantes en una igualdad de números de 50-50. Esto nos asegura que las opiniones y necesidades de ambos grupos sean pues, igualmente representadas en el estudio. Lo que después preguntamos era qué carreras estudiaba. Los datos indican que la mayoría de encuestados con un 53.3% estudian ingeniería sanitaria y otros programas con un número significativo son de administración deportiva con un 30%.
¿En qué semestre te encuentras? La mayoría de los estudiantes se encuentran en los semestres intermedios de sexto a octavo, lo que representa el 45.8%. Los estudiantes de primeros semestres y de semestres entre tercero y quinto tienen una distribución igualitaria. ¿A qué estrato socioeconómico perteneces? La mayoría de los estudiantes encuestados, es decir, el 54.2%, pertenecen al estrato socioeconómico 2, el 37.5% pertenecen al 3 y una minoría del 8.3% pertenecen al estrato 1. ¿En qué localidad vives? La mayoría de los estudiantes encuestados residen en las localidades de Bosa y Kennedy, cada una con un 25% en total. Las localidades de Suba y Soacha también tienen una presencia notable con un 8.3%. La siguiente pregunta fue si tenían bicicleta propia. La mayoría de los estudiantes no poseen una bicicleta, el 58.3% respondiendo que no, y el 41.7% que sí la tenía. La falta de bicicleta, pues digamos que resalta la necesidad de un servicio de transporte alternativo. Los que sí tenían, pues con qué frecuencia utilizaban la bicicleta. Este resultado nos da que las bicicletas se usan con regularidad. Si no tienes bicicleta, ¿te gustaría utilizar una? La mayoría de estudiantes no poseen bicicleta, pero estarían interesados en utilizar una si tuvieran la oportunidad, con un resultado del 91.7%. ¿Qué medio de transporte utilizas para llegar a la universidad? Digamos que estos resultados nos indican que la mayoría significativa de los estudiantes, es decir, el 58.3%, utiliza el transporte público para llegar a la universidad, y el hecho de que solo el 4.2% utilicen motocicletas o caminen sugiere que hay un margen pues, para fomentar aún más el uso de medios de transporte sostenibles. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de bicicletas como medio de transporte? Digamos que el análisis nos muestra que la mayoría de los encuestados tienen una opinión muy positiva, del 70%, sobre el uso de bicicletas como medio de transporte. ¿Cuántas veces asiste a clases a la semana? Estos resultados muestran que la gran mayoría de los estudiantes asisten un 70% a clases 5 días a la semana. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a la universidad? El 58.3% tardan más de 30 minutos en llegar a la universidad, un 20% tarda entre 10 y 20 minutos y otro 20% tarda entre 20 y 30 minutos. ¿Conoce servicios de bicicletas compartidas? La gran mayoría de los encuestados, el 83.3%, no está familiarizado con el servicio de bicicletas. Entonces esto representa pues, la oportunidad de realizar campañas de concientización y promoción de estos servicios. ¿Te gustaría que existiera una aplicación para alquilar bicicletas en la universidad? La respuesta pues fue muy favorable, con un 100%. ¿Qué características consideras importantes en la aplicación del uso de bicicletas prestadas? Digamos que, en resumen, los estudiantes valoran principalmente una aplicación que sea económica, accesible y en términos de horario y fácil de usar. ¿Estarías dispuesto a pagar ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el uso de la tarifa? El análisis sugiere que existe un interés significativo en el uso de bicicletas. Es importante pues ofrecer una estructura de tarifa flexible. En cuanto a la cantidad que estarían dispuestos, obtuvimos que la mayor preferencia se encontraba entre 1.000 y 3.000. ¿Con qué frecuencia utilizaría el servicio? Digamos que la mayoría de los estudiantes, el 45.8%, utilizaría el servicio varias veces por semana. ¿En qué medio cree que un servicio de bici compartida podría contribuir a reducir la huella de carbono? La mayoría de los encuestados, el 62%, cree que sí. ¿Cree que un servicio de bici compartida puede ayudar a tener una mejor movilidad para llegar a la universidad? Notamos pues la gran favorabilidad con el 95%, que cree que sí. Sugiere que pues existe un fuerte consenso entre estudiantes de los beneficios. ¿Cómo le gustaría arrendar el servicio? La mayoría prefieren arrendar el servicio a través de una aplicación. ¿Qué tan importante es para ti la sostenibilidad en el transporte? La mayoría de los encuestados, el 70%, considera que es importante. ¿Qué rutas usarías con más frecuencia si tuvieras acceso a las bicicletas? La mayoría de los estudiantes, el 79%, las utilizaría principalmente para desplazarse entre su casa y la universidad. ¿Te gustaría poder reservar una bicicleta con antelación? Los resultados nos dieron que el 79.2% está a favor. ¿Qué tan cómodo te sientes usando bicicleta en la ciudad? Digamos que en un análisis breve muestra que la mayoría de los encuestados, el 45.8%, se sienten neutrales al usar la bicicleta y solo el 16.7% se siente muy cómodo. ¿Qué tipo de bicicletas prefieres? La mayoría de los encuestados prefieren bicicletas de montaña. ¿Qué obstáculos encuentras al usar bicicletas en Bosa? La mayoría de los encuestados identifica la inseguridad como el principal obstáculo y solo un pequeño porcentaje, el 4.2%, menciona la falta de infraestructura. ¿Qué mejoras te gustaría ver en la infraestructura para bicicletas en Bosa?
Priorizan la expansión de las ciclovías y la instalación de estaciones de bicicletas para mejorar la infraestructura. ¿Con qué frecuencia crees que usarías una aplicación de bicicletas? Los resultados nos indican que la mayoría de encuestados usaría la aplicación semanalmente, seguido por un grupo considerable de diariamente. ¿Qué método de pago preferiría utilizar en la aplicación? El 75% prefiere utilizar transferencias como método de pago, mientras que un 25% prefiere pagar en efectivo. Acá tenemos las competencias. Esta información la sacamos directamente de Bicycle Capital y de la Secretaría Distrital de Movilidad. Digamos que como tal existen dos empresas que podrían ser la competencia directa, que es Bici Bogotá, que aunque es un servicio de bicicletas públicas, su modelo podría influir en la aceptación de una aplicación similar para la universidad, y su enfoque se centra en el uso de bicicletas como transporte urbano. Otros como startups locales, que existen diversos en Bogotá, que ofrecen servicios de bicicletas. Se puede analizar pues un modelo de negocio y de aplicación. Como productos sustitutos, pues tenemos todo lo que es el transporte público, las bicicletas personales, las bicicletas compartidas que ya existen, otros medios alternativos, las organizaciones y programas de apoyo, los programas de educación. Acá tenemos pues también lo que es las fundaciones ambientales y las iniciativas comunitarias. Impacto ambiental. El bienestar de la humanidad y su subsistencia en la Tierra está ligado estrechamente a la estabilidad de los ecosistemas y la biodiversidad en la misma. La evaluación de un impacto ambiental nos suministra información sobre las consecuencias ambientales que llegue a tener el proyecto. La implementación de un sistema de bicicletas compartidas inevitablemente genera impacto ambiental, razón por la cual desde el momento de su implementación deben contemplarse las acciones que puedan minimizar y mitigar ese impacto en todas las etapas del proyecto. La evaluación del impacto ambiental es un proceso de análisis encaminado a pronosticar los impactos ambientales que un proyecto producirá a lo largo de su implementación y operación. Un estudio de impacto ambiental es el estudio técnico de carácter interdisciplinario que se realiza como parte del proceso de la toma de decisiones. Para realizar los estudios de impacto ambiental, los ingenieros se valen de unos elementos llamados matriz de impactos ambientales. El objetivo fundamental de la matriz de impacto ambiental es hacer que los proyectos y actividades propuestas sean ambientalmente satisfactorias. Asimismo, que las consecuencias ambientales sean manifestadas en etapas tempranas del desarrollo del proyecto antes de que se materialice. En la matriz de impacto ambiental podemos evidenciar los procesos, las actividades, el aspecto ambiental que ocupa ese proceso, la descripción del aspecto ambiental, el estado de la operación y el impacto que ese proceso hace en el medio ambiente. Aquí tenemos un ejemplo: la gestión de prestación de servicio es una actividad de control de operaciones, el uso del equipo de cómputo, las impresoras y el teléfono. La descripción del impacto ambiental generado es el consumo de energía. Y el impacto ambiental como tal es el agotamiento de los recursos naturales. En la formulación y evaluación de los proyectos también tenemos un área de cálculo de costos de la inversión. Estos cálculos nos llevan a establecer si el proyecto que tenemos en miras es viable o no. Para ello, inicialmente tenemos que definir los costos de maquinaria y equipo, mano de obra y materias primas. En el proyecto de bicicletas compartidas, los costos de inversión los tenemos en maquinaria y equipo, que tenemos las estaciones y las bicicletas. También tenemos los servidores de almacenamiento en la nube y equipos tecnológicos.
Como materia prima de nuestro proyecto tenemos materiales para las estaciones, cables, conexiones eléctricas y automáticas, pintura anticorrosiva, señalizaciones, licencias para el desarrollo de aplicaciones, aplicación de integración con Google Maps y sistemas para el pago en línea. Otro de los elementos que intervienen en los costos de la operación es el capital humano. En este aparte tenemos todos los gastos que se generan debido a la contratación de un funcionario o varios para nuestra empresa. Aquí tenemos los tipos de funcionarios que están de acuerdo a sus jerarquías, como coordinador de proyectos, supervisor administrativo, supervisor logístico, asistente administrativo, contador, programador, diseñador de software, mecánicos y auxiliares de servicios generales. Cada uno de ellos, aparte de su sueldo, genera unos gastos adicionales como son la vinculación al EPS, la pensión, las cesantías, primas, vacaciones, ARL, SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cajas de compensación. Otro de los gastos administrativos son los pagos de los servicios públicos, como son el internet, la energía, también los insumos para el perfecto funcionamiento de la empresa, como la papelería. Tenemos las dotaciones para los empleados y las capacitaciones que debemos dar también cada año. El costo de mantenimiento es un costo que se deriva del mantenimiento de la maquinaria y equipo. Para nosotros la maquinaria y equipo son las bicicletas. Este mantenimiento se debe programar 4 veces al año. Para sacar el costo de los ingresos por viaje, nos dirigimos a las probabilidades que nos dan las encuestas, donde nos dicen que en el año, de acuerdo a las proyecciones, se pueden generar 386.400 viajes. Nosotros le dimos un costo unitario de 1.500 pesos y un 30% adicional para cobrar el pasaje a 2.000 pesos. Las depreciaciones de los activos fijos son otro de los elementos que debemos ingresar en el momento de hacer las predicciones de las utilidades o pérdidas del proyecto. En esta parte tenemos un flujo de fondo de inversionista. ¿Qué quiere decir esto? El flujo de fondo de inversionista quiere decir que el inversionista aportó todo su dinero para la implementación del proyecto, que no se valió de ningún préstamo ni de una entidad financiera para el funcionamiento del proyecto. En esta otra parte tenemos un flujo de fondo financiado. En esta parte los inversionistas solo aportaron el 35% del valor total del proyecto y el restante 65% se solicitó a una entidad financiera con unos intereses aproximados del 35% anual. En el flujo de fondo de inversionista se hizo la proyección a 5 años y al final del proceso tuvimos una tasa interna de retorno del 10% y una VAN superior a 1, lo que quiere decir que el proyecto costeado 100% por el inversionista puede ser viable. En este flujo de fondo ya financiado solamente por el 65% por una entidad financiera, al cabo de los 5 años el flujo interno de retorno nos dio menos 4% y la VAN nos dio inferior a 1, lo cual nos indica que con préstamos financieros a ese interés el proyecto no sería viable. Impacto ambiental. El bienestar de la humanidad y su subsistencia en la Tierra está ligado estrechamente
a la estabilidad de los ecosistemas y la biodiversidad en la misma. La evaluación de un impacto ambiental nos suministra información sobre las consecuencias ambientales que llegue a tener el proyecto. La implementación de un sistema de bicicletas compartidas inevitablemente genera impacto ambiental, razón por la cual desde el momento de su implementación deben contemplarse las acciones que puedan minimizar y mitigar ese impacto en todas las etapas del proyecto. La evaluación del impacto ambiental es un proceso de análisis encaminado a pronosticar los impactos ambientales que un proyecto producirá a lo largo de su implementación y operación. Un estudio de impacto ambiental es el estudio técnico de carácter interdisciplinario que se realiza como parte del proceso de la toma de decisiones. Para realizar los estudios de impacto ambiental, los ingenieros se valen de unos elementos llamados matriz de impactos ambientales. El objetivo fundamental de la matriz de impacto ambiental es hacer que los proyectos y actividades propuestas sean ambientalmente satisfactorias. Asimismo, que las consecuencias ambientales sean manifestadas en etapas tempranas del desarrollo del proyecto antes de que se materialice. En la matriz de impacto ambiental podemos evidenciar los procesos, las actividades, el aspecto ambiental que ocupa ese proceso, la descripción del aspecto ambiental, el estado de la operación y el impacto que ese proceso hace en el medio ambiente. Aquí tenemos un ejemplo: la gestión de prestación de servicio es una actividad de control de operaciones, el uso del equipo de cómputo, las impresoras y el teléfono. La descripción del impacto ambiental generado es el consumo de energía. Y el impacto ambiental como tal es el agotamiento de los recursos naturales. En la formulación y evaluación de los proyectos también tenemos un área de cálculo de costos de la inversión. Estos cálculos nos llevan a establecer si el proyecto que tenemos en miras es viable o no. Para ello, inicialmente tenemos que definir los costos de maquinaria y equipo, mano de obra y materias primas. En el proyecto de bicicletas compartidas, los costos de inversión los tenemos en maquinaria y equipo, que tenemos las estaciones y las bicicletas. También tenemos los servidores de almacenamiento en la nube y equipos tecnológicos. Como materia prima de nuestro proyecto tenemos materiales para las estaciones, cables, conexiones eléctricas y automáticas, pintura anticorrosiva, señalizaciones, licencias para el desarrollo de aplicaciones, aplicación de integración con Google Maps y sistemas para el pago en línea. Otro de los elementos que intervienen en los costos de la operación es el capital humano. En este aparte tenemos todos los gastos que se generan debido a la contratación de un funcionario o varios para nuestra empresa. Aquí tenemos los tipos de funcionarios que están de acuerdo a sus jerarquías, como coordinador de proyectos, supervisor administrativo, supervisor logístico, asistente administrativo, contador, programador, diseñador de software, mecánicos y auxiliares de servicios generales. Cada uno de ellos, aparte de su sueldo, genera unos gastos adicionales como son la vinculación a la EPS, la pensión, las cesantías, primas, vacaciones, ARL, SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cajas de compensación. Otro de los gastos administrativos son los pagos de los servicios públicos, como son el internet, la energía,
También los insumos para el perfecto funcionamiento de la empresa, como la papelería. Tenemos las dotaciones para los empleados y las capacitaciones que debemos dar también cada año. El costo de mantenimiento es un costo que se deriva del mantenimiento de la maquinaria y equipo. Para nosotros la maquinaria y equipo son las bicicletas. Este mantenimiento se debe programar 4 veces al año. Para sacar el costo de los ingresos por viaje, nos dirigimos a las probabilidades que nos dan las encuestas, donde nos dicen que en el año, de acuerdo a las proyecciones, se pueden generar 386.400 viajes. Nosotros le dimos un costo unitario de 1.500 pesos y un 30% adicional para cobrar el pasaje a 2.000 pesos. Las depreciaciones de los activos fijos son otro de los elementos que debemos ingresar en el momento de hacer las predicciones de las utilidades o pérdidas del proyecto. En esta parte tenemos un flujo de fondo de inversionista. ¿Qué quiere decir esto? El flujo de fondo inversionista quiere decir que el inversionista aportó todo su dinero para la implementación del proyecto, que no se valió de ningún préstamo ni de una entidad financiera para el funcionamiento del proyecto. En esta otra parte tenemos un flujo de fondo financiado. En esta parte los inversionistas solo aportaron el 35% del valor total del proyecto y el restante 65% se solicitó a una entidad financiera con unos intereses aproximados del 35% anual. En el flujo de fondo de inversionista se hizo la proyección a 5 años y al final del proceso tuvimos una tasa interna de retorno del 10% y una BAN superior a 1, lo que quiere decir que el proyecto costeado 100% por el inversionista puede ser viable. En este flujo de fondo ya financiado solamente por el 65% por una entidad financiera, al cabo de los 5 años el flujo interno de retorno nos dio menos 4% y la BAN nos dio inferior a 1, lo cual nos indica que con préstamos financieros a ese interés el proyecto no sería viable.